Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más de Sin Dudas en Química. Hoy vamos a ver la formulación de los alcoholes, los ácidos carboxílicos y los ésteres. Pues vamos a comenzar, como hemos dicho, con los alcoholes. Los alcoholes son compuestos orgánicos que tienen en su estructura un grupo hidroxilo, que sería el OH, este que tenemos aquí. Para nombrarlo, se nombra el hidrocarburo, ya veremos luego más detenidamente cómo se nombra, y se emplea para indicar que tiene un grupo alcohol, se emplea la terminación ol. Ahora, dependiendo del carbón al que esté unido el grupo alcohol, según sea primario, secundario o terciario, tenemos un alcohol primario, secundario o terciario. El alcohol primario está unido a un carbono primario, es decir, un carbono que está unido a su vez a otro carbono. El secundario está unido a un carbono. El alcohol está unido a un carbono que está unido a dos radicales, a dos carbonos. Y el terciario es un alcohol, el grupo OH está unido a un carbono que a su vez está unido a tres carbonos. Tiene tres radicales. ¿Y cómo se nombran los alcoholes? Pues vamos a ver varios casos. Si tenemos un alcano sin ramificar con grupos hidroxilos, lo primero que tenemos que hacer es indicar la posición de los grupos hidroxilos. Tengamos uno o varios, siempre hay que indicar la posición, porque el grupo H puede ir en un extremo, puede ir también en un carbono primario, como ya hemos dicho, secundario, terciario. Hay que indicar la posición. Después iría el nombre de la cadena hidrocarbonada, que en este caso sería propano, el número, el prefijo que indica el número de grupos hidroxilos, en este caso tenemos 2, di, y por último la terminación ol. Ahora, si tenemos un cicloalcano con uno o varios grupos hidroxilos, lo primero que tenemos que hacer es indicar la posición de esos grupos hidroxilos. En este caso, si tenemos un cicloalcano con un grupo hidroxilos, si tuviésemos esto, no es necesario indicar la posición del OH. ¿Por qué? Porque sabemos que el carbono que tiene el OH va a ser el carbono 1. Entonces, este compuesto sería el ciclopentanol. Pero como en este caso sí que tenemos dos grupos OH, pues sí es necesario indicar la posición. Sería 1,3, 1,3, ciclopentano diol. ¿Cómo se enumeran? Pues de tal forma que los grupos hidroxilos tengan la menor posición posible. ¿Y si tenemos un compuesto orgánico con ramificaciones o radicales, enlaces múltiples y grupos hidroxilos? Uno parecido al que tenemos nosotros aquí. Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar la cadena principal. ¿Y cuál será? Pues aquella que contenga el mayor número de grupos hidroxilos. En este caso no hay problema, no tenemos duda que será esta de aquí, la horizontal. Ahora, para enumerar, ¿cuál es el orden de preferencia? Pues este que tenemos aquí abajo. En primer lugar, va a los grupos hidroxilos, es decir, lo primero que tenemos que mirar es que los grupos hidroxilos tengan el menor localizador posible. Después, si tenemos alguna duda o si no sabemos por dónde empezar a numerar, miramos los dobles enlaces. Después irían los triples enlaces y después los radicales por orden alfabético. Es decir, que el cloro tiene preferencia sobre el radical etil. En este caso empezamos a enumerar por la izquierda porque de esta forma los grupos hidroxilos tendrán el menor localizador posible. ¿Y cómo se nombran? Pues en primer lugar se nombran los radicales por orden alfabético, en este caso sería 4-cloro, 3-etil, después la cadena carbonada, hexa, la posición de los dobles enlaces, 1,5, luego va el número, el prefijo que indica los dobles enlaces y la terminación eno o en este caso dieno. Si tuviésemos triples enlaces, ahora tendríamos que indicar posición y la terminación de los triples enlaces, que sería in. Y por último, posición de los grupos OH y la terminación diol. Este compuesto es el 4-cloro, 3-etil, hexa 1,5, dieno, 2,3 diol. Y por último, ¿y si tenemos un benceno con uno o más grupos hidroxilos? A este grupo se le llaman los fenoles, ¿vale? Si tenemos un benceno con un grupo OH o hidroxilo, a este compuesto se le llama fenol.
aunque también se le puede llamar hidroxibenceno. Si tenemos un compuesto de este tipo, que sería un benceno con uno o más grupos OH y con radicales, ¿cómo lo nombramos? Pues en primer lugar se nombran los radicales, pero para ello tenemos que saber cómo enumerar los carbones. Y en este caso vamos a empezar a enumerar hacia la izquierda, a partir del OH, porque el OH tiene la preferencia sobre todo lo demás. Es decir, lo primero que tenemos que mirar es que los grupos OH, los grupos hidroxilos, tengan la menor posición posible. Este sería el carbono 1 y comenzamos o seguimos enumerando hacia acá, hacia el cloro, porque el cloro tiene preferencia sobre el metil. Hemos dicho antes que dentro de los radicales, a la hora de enumerar, dentro de los radicales se mira el orden alfabético, es decir, que el cloro, como va antes en el abecedario, como va antes, tiene preferencia sobre el metil. Así que el cloro, este carbono, será el carbono 2 y el metil irá en el carbono 5. 2 cloro, 5 metil, fenol. Pero también este tipo de compuestos también se puede nombrar como un derivado del benceno, empleando el prefijo hidroxi. Así tenemos 2 cloro, 5 metil, hidroxi, benceno. ¿Y por qué no se indica la posición del grupo hidroxilo? Porque sabemos que el grupo hidroxilo tiene preferencia sobre los demás radicales. Así que el grupo hidroxilo ya sabemos que va a estar en la posición 1. Vamos a pasar ahora a los ácidos carboxílicos. Estos son compuestos orgánicos que tienen en su estructura uno o más grupos carboxilos, que es COOH. Estos grupos van en el extremo, así que en los compuestos de este tipo, que tienen una cadena carbonada abierta, no se tiene que indicar la posición de los grupos carboxilos, porque sabemos que van en el extremo. Sin embargo, en una cadena carbonada cerrada, un compuesto que tengamos como este de aquí, que es un ciclohexano, si tenemos más de un grupo carboxilo, sí que tenemos que indicar la posición. ¿Y cómo se nombran? Pues el compuesto se nombra como ácido, luego el nombre de la cadena carbonada, que ya veremos más detenidamente cómo se nombra, y se toma la terminación oico para los compuestos de este tipo, que son compuestos con una cadena carbonada abierta, y generalmente se toman con la terminación carboxílico para los compuestos de este tipo que tienen una cadena carbonada cerrada, ¿vale? ¿Cómo se nombran estos de aquí, que son los más sencillos? Pues sería este un ciclohexano con dos grupos carboxilos. En este caso sí tenemos que indicar la posición de los grupos. Sería 1,2 ciclohexano dicarboxílico. Ya hemos dicho que carboxílico para este tipo de compuesto, que es un ciclo cerrado, que es un ciclo. Este de aquí, como tenemos una cadena carbonada abierta, no tenemos que indicar la posición, así que se llama butano dioico. Pero ¿y si tenemos un compuesto como este que tenemos aquí, con radicales, enlaces múltiples y grupos carboxilos? Lo primero que tenemos que hacer es identificar la cadena principal, que será la que contenga el grupo carboxilo, será esta de aquí, la que contiene también el doble enlace. Después tenemos que enumerar los carbones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues teniendo en cuenta que el orden de preferencia es el que tenemos aquí indicado. En primer lugar va el grupo carboxilo, después los dobles enlaces, triples enlaces y radicales por orden alfabético. En este caso no hay problema, porque tenemos aquí el grupo carboxilo y este será el carbono 1. Y por último vamos a nombrar. En primer lugar se nombran los radicales por orden alfabético, 3 cloro, 2 isopropil, but, 3-en, el doble enlace. Si tuviésemos triple enlace, iría después del doble enlace, es decir, posición de triple enlace y terminación in. Y por último, la terminación que indica el grupo carboxilo oico. No indicamos la posición del grupo carboxilo, ya hemos dicho que en este tipo de compuestos con una cadena carbonada lineal siempre están en el extremo, así que no hace falta indicarlo. Vamos a ver por último compuestos orgánicos que tienen benceno con grupos carboxilos. Por ejemplo, este de aquí, que es un benceno con un grupo carboxilo. Este compuesto normalmente se le llama ácido benzoico, pero también se le puede llamar ácido benceno carboxílico. Ya hemos visto anteriormente que los compuestos orgánicos que se conforman de una cadena carbonada cerrada
y tiene uno o varios grupos carboxílicos, uno o varios grupos carboxilos, en vez de emplear la terminación oico, se suele emplear la terminación carboxílico. Y en este de aquí, por ejemplo, tenemos un benceno, dos grupos carboxilos, un radical metilo y un radical bromo. Lo primero que tenemos que hacer es enumerar los carbones de tal forma que los grupos carboxilos tengan la menor posición, pero en este caso da igual por donde empieza a enumerar, que siempre va a tener 1 y 4. Después de los grupos carboxilos, ¿cuál es el siguiente radical que va según el orden de preferencia que ya hemos estudiado? Pues sabemos que los radicales, el orden de preferencia de los radicales va según el orden alfabético. Entonces, como el bromo va por delante en el abecedario al metilo, el bromo tiene que tener una posición menor, un localizador menor que el metilo, el radical metilo. Así que la forma de enumerarlo sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿cómo se nombran? Ácido, ahora los radicales por orden alfabético, 2 bromos, 6 metil, benceno, posición de los grupos carboxilos, 1, 4, dicarboxílico. Si solamente tuviéramos uno grupo carboxilo, entonces ahí no tendríamos problemas a la hora de enumerar y no haría falta indicar la posición de los grupos carboxilos, porque sabemos que el grupo carboxilo en una cadena carbonada cerrada tiene el orden de preferencia a la hora de enumerar. Entonces será ese carbono, el del grupo carboxilo, el carbono 1. Pasamos a los ésteres. Estos son compuestos orgánicos que tienen esta forma. Un radical, que es una cadena carbonada, unido a este grupo funcional COO, y este oxígeno está unido a otro radical. Los ésteres se obtienen mediante una reacción que se llama esterificación, en la que reaccionan un ácido carboxílico con un alcohol. De esta forma, este hidrógeno del ácido carboxílico con el OH del alcohol forman agua y se forma el éster, que tiene la forma que ya hemos explicado. ¿Cómo se nombran? Al ácido carboxílico se le cambia la terminación oico por la terminación oato. Se pone D y a la parte de que era del alcohol, que formaba parte del alcohol, ese radical se le pone como terminación hilo. Por ejemplo, este que es muy sencillo. La parte que proviene del ácido carboxílico sería esta de aquí. 1, 2, 3, 4. Buta, el ácido sería butanoico, pero ya hemos dicho que para nombrar el éster, tenemos que poner la terminación oato. Entonces, esta parte sería butanoato. D, y el radical que tenemos aquí pegado al oxígeno, etilo. Vamos a ver cómo se nombran los ésteres con varios ejemplos, porque a la hora de nombrar la parte que procede del ácido carboxílico, las reglas son las mismas que las del ácido carboxílico. Y para nombrar la parte de este radical, las reglas son las mismas que para nombrar los radicales dentro de los hidrocarburos de cadena lineal. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que saber es que la cadena principal va a ser la que contenga este grupo funcional, es decir, esta. ¿Vale? A pesar de que si nos vamos para acá, la cadena es más larga, no importa, es la que contiene este grupo funcional y el doble enlace. Ahora, ¿cómo se enumeran? Pues tenemos que tener en cuenta que para enumerar la parte que proviene del ácido carboxílico, el carbono 1 va a ser el carbono que está en el grupo funcional. Y en el caso del radical, el carbono 1 será el que esté más pegado al oxígeno. ¿Cómo se nombraría entonces este compuesto? Pues vamos a ver ahora la parte del ácido carboxílico. Lo primero sería nombrar los radicales, ¿vale? Al igual que antes, los radicales se nombran por orden alfabético. Después iría el nombre de la cadena carbonada, que en este caso sería propan. Después posición del doble enlace, sería 2 en, y luego oato. En vez de poner la terminación oico, se le pone oato. Así, este compuesto
se llama, la parte del ácido carboxílico sería 2-bromo, 2-etil, prop, 2-en, 2-en, doble enlace, noato, 2-enoato, porque la terminación ya hemos dicho que para esta parte, que es la que procede del ácido carboxílico, tiene que tener la terminación oato, D, y ahora a este radical de aquí le ponemos la terminación hilo, ciclopentilo. Vamos a ver ahora este compuesto de aquí, en el que la parte que procede del ácido carboxílico, esta, procede del ácido benzoico. Para poder nombrarlo como un éster, ya hemos visto que el oico se cambia a oato. Este sería benzoato de. Vamos a ver cómo se nombra este radical. Lo primero es que la cadena principal tiene que pasar por el grupo funcional. Sería esta de aquí, ¿vale? Que es la que contiene el mayor número de radicales también. ¿Cómo se numera? Pues ya hemos dicho que el carbono 1 será el que esté más pegado al oxígeno. Este es el carbono 1. Entonces, para nombrarlo, en primer lugar van los radicales y después la cadena carbonada terminado en hilo. Este compuesto sería el benzoato de, y ya hemos dicho que primero van los radicales, que sería 3-cloro, 2-metil, se pone entre paréntesis porque es un radical dentro de un radical, y butilo porque tiene 4 carbones. Espero que te haya servido la explicación. Tienes una mucho más detallada con ejercicios resueltos en mi blog de sindudasenquimica.com. Te dejo el enlace en la caja de información y también mis redes sociales. Dame un like si te ha gustado el vídeo y no te olvides de suscribirte al canal. Mucho ánimo y hasta el próximo vídeo.